Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada día desde que prácticamente empezaron estas masacres de Hamás en territorio israelí, comenzó esta guerra, espadas de hierro, perdón, recurrimos a la asistencia in situ desde Israel de Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien, muy bien. Bueno, Aquí el día 27. afortunadamente, o no, bueno, entre comillas todo siempre, ¿no? Como estás en Jerusalén, pues está bastante lejos de la Franja de Gaza y también está bastante lejos de la frontera del Líbano, que es otro punto muy caliente últimamente. Así que, bueno, desde Jerusalén se puede trabajar en este oficio de informar. Y eso es lo que queremos saber, qué está pasando en estas últimas horas. Sí, efectivamente en Jerusalén recibimos muchos menos misiles que en el resto del país, sobre todo al sur, o sea, desde la frontera con Gaza hasta Ashkelon, Ashdod, Sderot. Hoy ha habido muchos misiles hacia Beersheba. Si vamos más al sureste, también ha habido los últimos días misiles desde las regiones controladas por los hutíes, misiles lanzados, disparados hacia Eilat, lo que llevó el despliegue de buques israelíes antimisiles en el Mar Rojo. Esto es una noticia de ayer para controlar y para interceptar los misiles, como ha habido hoy también. De hecho, a principios de la tarde se ha interceptado. Entonces, también ahí hay que controlar. Um, También hace poco un salvo de, o sea, ¿cómo se dice? Una, una serie de misiles disparados hacia la zona central, hacia incluso cerca de Lod, cerca de Ben Gurión, del aeropuerto, por Hamas, reivindicado por Hamas, y también han reivindicado eh, misiles y drones y ataques desde el territorio del Líbano, donde está Hezbollah. O sea, digamos que cuando lo reivindica Hamas desde la frontera norte es Hezbollah, porque necesita su permiso de todas formas para hacer lo que quiera. Pero todavía oficialmente dice que es Hamas y mira, hace una hora cayeron un montón de misiles hacia el territorio israelí desde el norte. Creo que Tzahal ha dicho incluso que era la serie de misiles más violenta desde el inicio de la guerra. Entonces, a ver cómo se debe interpretar esto. También cómo interpretar el hecho de que por primera vez desde el inicio de la guerra, Hezbollah ha reivindicado dos disparos de drones kamikazes cargados con explosivos, todavía en el mismo territorio del norte. Y sabemos que mañana es viernes, que todo se calienta más los viernes, que va a pronunciar un discurso Nasrallah, líder de Hezbollah en los medios de comunicación. Entonces, igual están calentando motores o simplemente la boca y la lengua, no sabemos. Sí, porque digamos que si hubieran querido intervenir de forma más contundente, no hay que esperar al viernes al discurso de Nasrallah, ¿no? Sí, efectivamente, lo que fue el éxito, si podríamos decir éxito de Hamas, que puede convertirse en su mayor error desde su creación de Hamas, es el efecto sorpresa, porque realmente consiguió un efecto sorpresa muy importante el 7 de octubre, pero esto ya no existe. Bueno, luego de lo que pasó el 7 de octubre, Israel, Tzahal, los reservistas, todas las fuerzas de policía, todo el mundo está en pie de guerra aquí en Israel, en todas las fronteras posibles, así que va a ser muy difícil ah, que cojan desprevistos a las fuerzas de Israel. Es un poco lo que nos lleva a pensar que
Irán, que está detrás de todo esto, moviendo los hilos, Irán no está realmente dispuesta a entrar en guerra, además sabiendo que tiene Estados Unidos en el mar con sus buques y los misiles en los buques americanos orientados hacia Irán, orientados hacia el Hezbollah, orientados hacia el Líbano. Pero bueno, yo creo que mañana es más un efecto de anuncio lo que va a pasar con Nasrallah y que no va a pasar a mayores. Si Sí. quieres te cuento un poco también No, de digo, Cisjordania. no, Sí, sí, simplemente hacer un comentario que para los que tengan ya unos añitos y se acuerden de la invasión de Irak y cuando Saddam Hussein dijo que iban a ser la madre de todas las batallas, y bueno, eso no aguantaron ni un escupitajo. Así que igual, detrás de todo la parafernalia iraní, siempre se ha escondido una cobardía de activar a los grupos proxies, porque ellos, los de Hezbollah, los de Hamas, los hutíes, etcétera, etcétera, todos actúan a las órdenes de Irán, pero Irán no se moja directamente. Irán, como mucho, pues secuestra un barco que pasa cerca por el Golfo Pérsico y nada más. Esto es a lo más que ha aspirado, porque sabe que mientras no tenga el armamento nuclear, pues no puede hacer nada contra Israel. Mientras no tenga el armamento nuclear, pero si lo llega a tener, pues quizás sea el fin también, no solamente de lo que hablábamos de Hamas, que muere de éxito cuando logra su acto más contundente contra Israel, es cuando posiblemente se acabe su historia, pues si Irán alguna vez pretende hacer algún acto similar, también el régimen de los ayatolás pueden acabar su historia ahí mismo, ¿no? Y por lo que sabemos, les importan más los 40 años de mantener sometido a su pueblo y tratar de imponer la Sharia en la versión chiita que cualquier otro proyecto que puedan tener. Y ahora te dejo volver a lo que estabas empezando a hablar. no, no, pero también un pequeño apunte en lo que dices. En este sentido, se debe interpretar también otros hilos que se mueven desde Irán, un movimiento, un desplazamiento de una milicia apoyada por Irán, que se llama la Brigada Imam Hussein, que entonces ha sido desplazada desde Siria a la frontera del Líbano para prestar ayuda, más esfuerzos al Hezbollah porque lo está necesitando al parecer. Y vamos a ver, o sea, esto significaría tal vez más rifirrafe, más enfrentamientos, pero no es todavía la gran batalla que Irán, o de la que Irán amenazaba, eso es cierto. Um, una cosa que no sale mucho en los medios de comunicación y es lo que yo digo cada día, que es la actuación contundente de las fuerzas del orden israelíes, policía, guardias de frontera, ejército en Cisjordania y en Jerusalén Este, porque jamás tiene un feudo ahí entre Jenin, Nablus, tal vez a veces en Ramallah. Esta noche ha habido actuaciones, operaciones de Tzahal en Ramallah incluso, en unos barrios de Ramallah. Es una acción contundente llevada en paralelo con todas esas operaciones en el sur y en el norte y es muy importante porque jamás también aspiraba a que esta parte de Palestina, esta parte se sublevara y apoyara a Hamas desde ahí, pero no lo están consiguiendo porque la actuación de Tzahal, de los policías israelíes, ahí es contundente. Cada día, cada noche hay decenas de arrestos, también miembros de Hamas muertos en enfrentamientos con Tzahal, y es una cosa que hay que recalcar siempre, porque es una labor muy importante. Uh -huh. Bueno, Hasta también, ahora, sí, 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 sigue. no, sigue tú porque luego te hago una pregunta. No, simplemente hasta la fecha, desde el 7 de octubre, ha habido 1.220 arrestos con unos 750 miembros de Hamas entre ellos.
y unos cuantos muertos también. Bueno, ahora yo quería referirme a lo que aparece más en estos últimos días, horas, en las televisiones, por ejemplo, aquí en España, ¿no? El tema de la entrada de ayuda humanitaria, la salida de extranjeros que estaban atrapados en la Franja de Gaza, incluso la salida de enfermos o gente que tiene que ser trasladados a hospitales en Egipto. Aquí yo, que soy una persona muy mal pensada cuando se habla de Hamas, me pregunto, lo que llevan las ambulancias como enfermos que tienen que ser operados en Egipto, seguro que son civiles enfermos o heridos, seguro que no son dirigentes de Hamas que ponen los pies en polvorosa porque ellos son muy valientes, especialmente cuando hablan desde Qatar o desde Egipto o desde cualquier otro sitio que no pongan en peligro su propia vida. ¿Esto cómo se controla? Porque evidentemente Israel no está haciendo el control en la frontera de Gaza con Egipto. Pero me imagino que Egipto tiene mucho interés en que no se le cuelen por allí dirigentes de Hamas que aparte de atacar a Israel, no van a tener ningún problema en atacar a los propios egipcios, porque ya sabemos que la bandera de Hamas no es la bandera de un país o de una nación, Mm. sino de un proyecto de conquista del mundo que se llama Yihad. Para los que no lo sepan, en ese plan no solamente se ha de reconquistar tierras como la de Israel, sino también otras tierras que fueron parte del mundo musulmán, como es España. A ver si nos enteramos por aquí, porque si eso llega a pasar en Israel, si alguien consigue doblegar a Israel, pues el siguiente en la lista es España y después será Italia, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora te dejo con el tema de la ayuda humanitaria, las ambulancias, ¿cómo lo ves? No, lo que dices es verdad, o sea, no es casualidad que Tzahal esté cercando tanto al territorio norte de Gaza, es decir, que ya ha llegado a su objetivo inicial de cercar y de cortar en dos la franja de Gaza. Están desplegados tanto en el norte, por ejemplo, de la ciudad de Gaza como en el del sur de esta ciudad. Y también no es solo para atacar mejor a los terroristas de Hamas en sus túneles, sino también para que no se escapen al sur, que es también muy importante, porque ese es el peligro, de que luego se confundan con la masa de palestinos inocentes, de víctimas inocentes, bueno, de población inocente, perdón. Y esa es un factor. El otro factor es también el hecho de que Egipto esté instalando hospitales de campaña en la frontera, O sea, para que no lleguen a las ciudades del Cairo, por entrando ejemplo. que luego vuelva, que luego vuelva a Gaza. Es decir, Egipto no tiene ningún interés, ninguna voluntad y ninguna simpatía hacia, como tú dices, hacia Hamas. Y también en este sentido se han visto imágenes desde ayer de tanques desplegados en la frontera con Gaza para disuadir a cualquier refugiado y o terrorista de Hamas de pasar la frontera así por las buenas. Entonces, el único control en el que podemos contar en este sentido es el de Egipto y yo creo que va a ser contundente, por lo menos hay que esperar. Bueno, yo creo que Egipto en general es mucho más contundente, mucho más salvaje en sus reacciones contra los sublevados, aquellos que se oponen eh, al gobierno que tienen, etcétera, que lo que Israel puede hacer incluso con las armas más sofisticadas. Es decir, que aquí yo si fuera un terrorista palestino, preferiría entregarme a Israel antes que a Egipto. Te lo digo así, porque no creo que los hermanos musulmanes que los reciban con cariño. Para Egipto
la Franja de Gaza siempre ha sido un obstáculo, una cruz en su camino. En realidad, históricamente, nunca formó parte de Egipto, sino que era parte de la zona de la Palestina bajo control británico y antes como provincia del Imperio Otomano. El hecho de que exista un concepto de la Franja de Gaza es porque, recordemos, que el mufti de Jerusalén, que era muy amigo de Hitler y estaba exiliado porque hasta los ingleses le dieron una patada para que saliera del país, pues desde Egipto, en la guerra de la independencia, hizo un llamamiento a que todos los palestinos se retiren hacia el sur, hacia ese lugar, un par de semanas hasta que ellos masacren a todos los judíos e infieles y entonces podrán volver a su sitio. Después resultó que no podían volver porque habían perdido la guerra y se quedaron encerrados ahí porque Egipto no los dejó entrar en territorio egipcio. Con lo cual, si recordamos el primer tratado de paz de Israel con el presidente Anwar Sadat cuando vino, dijo, devuélvanme Sinai, pero no quiero la franja de Gaza. No la quiero ni de regalo ni en pintura y eso que se apañen los palestinos con ellos mismos, porque con nosotros no queremos a los palestinos o como se llamen a los habitantes de Gaza. Eso es una pequeña referencia histórica para quiénes son los gazatíes, que en ese momento, en el año 48, eran 500.000 de personas más o menos. Hoy en día son 2 millones y es un milagro que eso haya pasado con lo que los políticos o las políticas españolas califican de genocidio, un genocidio que cuatriplica la población de un sitio, ¿no? Sí, bueno, pues siguiendo con la ayuda humanitaria, te cuento que se prevé una salida de 7.000, más o menos 7.000 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad autorizados a salir de Gaza hacia Egipto o por Egipto hacia otros países. Hablamos de 7.000, son muchos. También existe todavía una presión muy importante para que Israel acepte una tregua humanitaria, también desde Biden, desde Estados Unidos. El tema humanitario siempre forma parte de una gran presión para Israel. Esto tal vez es lo que llevó al jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, hoy, de decir que autorizaremos suministro de combustible a hospitales si lo necesitan, en cuanto se agoten las reservas que tienen, por supuesto bajo control israelí. Pues esto es un poco las noticias del lado de la ayuda humanitaria. Si quieres te cuento un poco en Gaza, donde sigue las informaciones con cuentagotas, pero sabemos, como ya te he comentado, que que Tzahal ha conseguido cortar la franja en dos, que esto permite entrar más fácilmente en territorio de Gaza, cercándolo y buscando las entradas o las salidas de los túneles. Por supuesto, no se habla de entrar en los túneles porque es una trampa mortal y Israel no quiere que sea una trampa mortal para sus soldados, sino que lo sea para los terroristas de Hamas. Yo creo que esta es la clave, que los túneles que construyeron a lo largo de los años se puedan convertir al final en su propia tumba. Es un poco el objetivo de Israel usando una serie de explosivos, una serie de robots diseñados para esto. Hay todo un equipo de ingenieros de combate que está ahora en esta fase de buscar los túneles, de neutralizarlos y de matar a los terroristas o arrestar a los terroristas que salgan de estos túneles porque no van a conseguir seguir viviendo en ellos. Bueno, con el inconveniente añadido que eso no estaba en los cálculos de antes de los 200 y pico de secuestrados, de los cuales se saben cuántos se llevaron, pero no se sabe cuántos están vivos ni dónde están, por supuesto, pero seguramente están bajo tierra. A pesar de que cada vez que hay un bombardeo israelí,
pues los de Hamas aprovechan para decir que han muerto unos cuantos secuestrados que seguramente los tienen matados ya desde hace tiempo, ¿no? Así que bueno, Sí, vamos a ver qué es lo que da de sí las próximas horas. Lo que sí vemos es que de momento, en apariencia, porque tampoco la información fluye en estas condiciones de guerra de forma tan fluida, lo que sabemos es que Israel está cumpliendo con sus objetivos de sorprender, limpiar y tratar de llegar a los terroristas con el mínimo impacto en la población civil, a pesar de que la prensa internacional trata de venderlo como todo lo contrario, basándose en las informaciones del llamado Ministerio de Salud de Hamas, que perdonen que me salga con la risita, pero esto es como, no sé, la compañía de títeres de Hitler, ¿no? Es decir, sí. ¿quién es el Ministerio de Sanidad de Hamas y cuáles son las cifras? No se puede tomar estas cifras de una organización terrorista que masacra a la población civil de la manera que han masacrado este 7 de noviembre y que las televisiones del mundo acepten esas cifras como valores absolutos. Sí, te cuento en este sentido que Israel todavía está contando sus propios muertos del 7 de octubre por el desastre que supuso y por cómo dejaron los terroristas de Hamas a los cuerpos, tanto calcinados como desmembrados. O sea, Israel todavía está contando sus propios muertos y jamás te saca cada día una lista muy precisa de sus muertos bajo escombros, bajo los túneles, mezclando terroristas con posibles víctimas civiles. Esto es de risa, esto es simplemente una cosa surreal que desgraciadamente la prensa extranjera o mucha de ella está comprando. Y Claro, otra cosa para terminar también, diciendo que también Sahal hace todo lo posible para tener el número más bajo posible de bajas y al día de hoy contamos desgraciadamente 18 bajas del lado de Sahal. 18 soldados que estaban en misión de combate y que han sido bajas. Bueno, todas ellas son bajas terribles, pero creo que dentro de la conciencia israelí, cualquiera de estas bajas es mucho más asumible que lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Con los bebés, con los abuelos y abuelas de 80 y pico de años secuestrados, asesinados, masacrados, quemados vivos. Cada vez que hay un recuento de los vídeos que ellos mismos han grabado, uno se da cuenta no solamente la crueldad que han tenido al provocar esas muertes de esa manera, sino la falta de humanidad para tenerlas como recuerdo de su buen hacer en la guerra contra los judíos. Es decir, esto no es una guerra contra los judíos, o mejor dicho, no es una guerra contra los israelíes, es una guerra que para ellos es de religión, es una guerra absoluta y es una guerra que desde Occidente solamente hay una manera de verla, del mal contra el bien, exactamente en paralelo a cómo hoy en día se puede uno sentir respecto a cómo fue la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Ni siquiera es comparable con la Primera Guerra Mundial, que fue una cuestión de intereses de ambas partes o de todas las partes, pero el mal absoluto que supuso el nazismo, que incluso superaba a otros regímenes totalitarios que también participaron en la guerra, como el fascismo o el comunismo de Stalin, que también hicieron sus crímenes de guerra, pero como ideología del mal absoluto tenemos a Hitler y ahora tenemos a Hamas. Lo único que tienen en común es la H, pero tienen en común esa maldad innata que forma parte de los procesos que la historia en mayúsculas va a tener que situar en la parte más oscura. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, seguiremos atentos a lo que pase y anticipamos a los
seguidores y oyentes de Radio Sefarad que están acostumbrados a que los programas de fin de semana no tienen noticias en esta ocasión, dadas las circunstancias, sí que vamos a poner un programa de noticias el viernes a la noche que se va a renovar solamente el lunes a la noche, porque si no son demasiados días sin información tan vital como la que resulta de esto que estamos hablando. Muchas gracias, Pascal Roa, como siempre, el esfuerzo que haces por atendernos y hasta mañana. Hasta mañana.